En este video veremos cómo aplicar la definición de derivada para llegar a las reglas de derivación y así confeccionar la tabla de derivadas. Veremos un breve repaso de las diferentes formas de plantear la definición de derivada. Dada una función f de x, decimos que f' de x es una derivada y se calcula de la siguiente manera. La derivada es el límite cuando el incremento de la variable del cociente incremental, cuando el incremento de la variable tiende a 0. De la misma forma, si reemplazamos el incremento de la función, cambia el numerador. También podemos considerar que ese incremento de la variable es un valor h. Y de la misma manera podemos también tener en cuenta que un valor de variable cualquiera tiende a un punto determinado. Y se plantea de esta manera. Cualquiera de las expresiones que están acá se pueden utilizar para calcular la derivada por definición. Una función constante, aplicando esta definición de derivada, podemos decir que es el límite cuando x tiende a un valor a, donde la función en x y la función en a van a valer c, porque la función es constante, y el incremento de la variable es un valor x cualquiera menos el valor a. Reemplazamos lo que conocemos, que es el valor de c, o sea la constante, y nos da que c menos c es 0. Por lo tanto, el límite es 0. Si bien el denominador también va a ser 0, no es precisamente ese valor. O sea, va a tender al valor 0, pero nunca va a llegar. Por eso es que se considera el numerador, al restar el mismo valor a sí mismo, se hace 0, el denominador nunca va a llegar a tomar el valor 0. Va a tender. Por eso es que este cociente no es una indeterminación 0 sobre 0. Entonces decimos que la derivada de una constante es 0. Función identidad, donde la función es el valor x, la variable x. Aplicando esta definición, decimos que el límite cuando x tiende a, de la función en x, que es x, menos la función en a, que es a, sobre el incremento de la variable, nos da un cociente donde numerador y denominador son iguales. Entonces se simplifican y esto nos da que el límite es 1. De esta manera podemos decir que el límite de la función identidad o de la función y igual a x o f de x igual a x es 1. Hay una variante con respecto a esta función identidad, que es cuando x tiene un coeficiente, deja de ser función identidad, pero el tratamiento de la definición es prácticamente el mismo. La única diferencia es que el valor k va a estar implícito, entonces aplicando las propiedades del límite podemos decir
que eso equivale a k por el límite de x menos a sobre x menos a cuando x tiende a. Eso va a dar 1. Entonces la derivada se transforma en el valor k. Así queda que la derivada de una función k por x es k. Función monomio donde x está elevado a un exponente cualquiera. Aplicando la definición, vemos que reemplazamos la función para un valor n y una función para x0. En este caso, el numerador es un binomio homogéneo. Como es una diferencia con un exponente que puede ser par o impar, decimos que es divisible por x menos x0. O sea, es divisible por la resta. Que esta diferencia concuerda con el denominador, que es lo que a nosotros nos conviene. De esta manera, factorizando el numerador, queda que x a la n menos x0 a la n es igual a x menos x0 por el resultado de dividir x a la n menos x0 a la n por x menos x0. Es una expresión general, por eso tiene los puntos suspensivos. Quiere decir que la cantidad de términos va a depender de n, o sea, la cantidad de términos del cociente es igual a n. De esta manera se puede simplificar x menos x0 y el límite se transforma en esta expresión, donde x se reemplaza por x0. De esta manera se puede resolver toda esta expresión porque tenemos producto de potencias de igual base en todos los términos y resolviendo esos productos todos los términos van a quedar como x0 a la n-1. Entonces podemos decir que como son n términos, la derivada de x a la n es n por x a la n-1. De esta manera generalizamos la derivada de una variable elevada a cualquier exponente. Función polinomio. En este caso tenemos una suma algebraica, o sea, sumas y restas, de diferentes expresiones. Aplicando el límite para esta suma algebraica, tenemos todos los términos de la suma algebraica para la variable x menos todos los términos de la suma algebraica para la variable x0. Aplicando la propiedad del límite, que nos permite distribuir, vemos que cada uno de los términos se puede trabajar independientemente del otro. De esta manera, como esta expresión corresponde a la definición de derivada, podemos decir que se puede hacer la suma algebraica de las derivadas de los términos del polinomio. Así queda que una función compuesta por una suma algebraica de funciones o de términos es igual a la, o sea, su derivada es igual a la suma algebraica de las derivadas de los términos.
función producto. Acá nos vamos a detener con una apreciación donde el incremento de la función u es igual a u en x menos u en x0. El incremento de la función b, lo mismo. Y el incremento de la función y, o sea, la función general, también se expresa de la misma manera. Nosotros queremos hallar el incremento de la función en general, entonces tenemos que tener en cuenta el producto de las funciones en x menos el producto de las funciones en x0. Despejando de estos incrementos que vimos anteriormente de la función u y b, podemos decir que la función en x de u corresponde a esta expresión y la función en x de b corresponde a esta. Y lo podemos reemplazar en el incremento de la función en general. Queda de esta manera. Resolviendo esta expresión, este producto, queda de esta manera. Acá vemos que el producto de u y b en x0 lo encontramos negativo y positivo, o sea, tenemos los opuestos, se pueden cancelar. Y al cancelarlo se reduce la expresión a 3 términos. Esos 3 términos lo vamos a aplicar en el cociente incremental. Y aplicando propiedad distributiva, el cociente incremental queda de esta manera. Aplicamos la definición de derivada para cada uno de los términos. Ya vimos que en un polinomio se puede aplicar directamente la derivada en cada uno de los términos. Como cada uno de estos términos corresponde al cociente incremental, podemos resolver este límite, donde obtenemos que el incremento de u va a tender a 0, el incremento de b sobre el incremento de la variable es la derivada de b, entonces este término se va a cancelar y en los otros dos va a quedar la función b tal cual está, porque es una constante para un valor x, por la derivada de u, más la función u por la derivada de b. Y esta es la forma de resolver la derivada del producto de dos expresiones o de dos funciones, donde tenemos la derivada del primer factor por el segundo más el primer factor por la derivada del segundo. Análogamente vamos a ver la función cociente. Tenemos el mismo razonamiento donde analizamos los incrementos de la función numerador y la función denominador y el incremento de la función en general, la función cociente. Entonces, reemplazando, podemos decir que el incremento de la función es el cociente de las funciones en x menos el cociente de las funciones en x0. Reemplazando por lo que obtuvimos antes, sacamos denominador común, resolvemos
para eliminar los corchetes. Y acá vemos que el producto entre u y b en x0 está con ambos signos, se pueden cancelar. Y al cancelar se reduce la expresión. Aplicando el cociente incremental a esa expresión, podemos aplicar propiedad distributiva, ubicar los términos como nos convenga, y a esta expresión aplicar la definición de derivada. Aplicamos las propiedades del límite. Resolvemos estos límites. Y queda la derivada de u por b menos u por la derivada de b, donde u y b son numerador y denominador respectivamente de la función cociente. En este caso, este límite da 0, por eso este término desaparece. Y en este caso, como no hay un diferencial x o un incremento de variable, porque directamente tenemos la función b al cuadrado, se trata como una constante y queda como está. Entonces podemos decir que la derivada de una función que es cociente entre las funciones u y b es igual a la derivada de u por b menos u por la derivada de b sobre la función b al cuadrado. Función logaritmo natural. Empezamos por el incremento de la función. Reemplazando, tenemos que el logaritmo de la variable más delta x menos el logaritmo en x. Aplicando propiedades del logaritmo, llegamos que esta expresión corresponde al logaritmo de 1 más delta x sobre x. El cociente incremental nos va a quedar de esta manera. Y acá vamos a aplicar un artificio matemático para lograr la expresión que necesitamos. Multiplicamos y dividimos por x. Para lograr esta expresión, que es conocida como uno de los límites especiales. Entonces, al aplicar límite, para llegar a encontrar la derivada, tenemos el límite cuando el incremento de la variable tiende a 0, de 1 sobre x, y también el logaritmo del límite de toda esta expresión, que ya sabemos que el límite cuando tenemos esta expresión da el número e. De esta manera, resolviendo, queda así. Entonces el logaritmo natural de e es 1. Decimos que la derivada es 1 sobre x. Para la función logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. Análogamente, tenemos la función logaritmo en base a, que puede ser cualquiera. Aplicando la derivada a partir del último paso,
La única diferencia es que este logaritmo es en base a diferencia del caso anterior que era natural, base E. Resolviendo esta última expresión, nos queda de esta manera. Entonces, la derivada del logaritmo en base A de x es 1 sobre x por el logaritmo en base A de E. Función seno. Comenzamos con el incremento de la función. Hallamos la expresión para ambos casos. Buscamos la equivalencia trigonométrica para el seno de la suma de dos ángulos, que corresponde a esta. Y ya aplicamos el cociente incremental. En este caso, sacamos factor común seno de x. Y separamos en dos términos. Aplicamos la derivada. Y el límite en cada uno de los términos. Seno de x lo sacamos fuera del límite porque se lo considera una constante para este caso. Y lo que tenemos que resolver es esta expresión y esta expresión, que también forma parte de uno de los límites especiales y sabemos que da 1. Entonces, con la primera expresión lo que hacemos es multiplicar y dividir por su conjugado. De esta manera cambia ese límite a esta forma, donde por equivalencia trigonométrica decimos que el numerador es igual a menos seno cuadrado de el incremento de x. Ese signo negativo lo extraemos fuera del límite. Podemos dividir seno cuadrado del incremento de la variable como numerador de cada uno de los factores. Y el producto entre el incremento de la variable y coseno del incremento de la variable más 1 para cada factor, y se pueden resolver individualmente. Otra vez tenemos una expresión que es igual a 1 y queda resolver este otro límite. De esta manera llegamos a que el primer término es igual a 0 y queda solamente coseno de x. Entonces la derivada del seno de x es el coseno de x. Ahora vamos a ver función compuesta o función de función. En este caso tenemos una función y, que es función de u, y una función u, que es función de x.
También podemos expresar a la función y como f de g de x. Comenzaremos con el incremento de la variable u, que en este caso es variable, pero en realidad es una función. Lo expresaremos como el incremento de g de x. Despejamos g de x más delta de x y queda como el incremento de la función u más g de x, donde g de x es u, entonces g de x más delta de x es igual a el incremento de u más la función u. Análogamente, el incremento de la función general va a estar en función de u, entonces este incremento va a quedar como f de g de x más delta de x menos f de g de x. Aplicando cociente incremental, decimos que el incremento de la función total sobre el incremento de la variable es igual al producto de el incremento de la función y respecto de u por el incremento de la función u respecto de x. Derivando y aplicándolo factor a factor, podemos decir que la derivada de la función y es igual al producto de la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. De esta manera, cuando tenemos una función de función, la derivada es la derivada de la función principal considerando a lo que abarca como una función total o como una variable por la derivada de la función que abarca la operación principal. Si hubiese otra más dentro de esa función, también habría que multiplicar por la derivada de la otra función. A esto se lo llama regla de la cadena, porque se encadenan las derivadas de acuerdo a el nivel de operación que se encuentre. Ahora veremos función coseno. Al coseno lo podemos expresar también como el seno de su ángulo complementario. Y al expresarlo de esta manera tenemos una función de función. O sea que para resolverlo tendremos que aplicar la regla de la cadena, donde para nosotros la función u es pi sobre 2 menos x, la función y es seno de u, entonces la derivada de esa expresión es coseno de u, porque es derivada del seno de u, por u', que es la derivada de u. Como u' es menos 1, o sea la derivada de esta expresión es menos 1, la derivada de coseno de x queda coseno del ángulo complementario por menos 1. Como el coseno del ángulo complementario también corresponde al seno del ángulo original, decimos que esta derivada es menos seno de x.
Y así tenemos que la derivada del coseno de una variable es menos el seno de la variable. Función tangente. La función tangente también se puede expresar como seno de x sobre coseno de x. En este caso, tenemos una función del tipo u sobre b, un cociente de funciones. Para esto vamos a aplicar la regla para la derivada del cociente de funciones. El numerador derivado, la derivada de seno de x es coseno de x, por el denominador sin derivar, queda como está, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, sobre el denominador al cuadrado. Y ahí aplicamos la regla del cociente, o mejor dicho, la regla de la derivada de un cociente. Operando y agrupando cada factor, queda que el numerador es coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y aplicando equivalencias trigonométricas, sabemos que eso es igual a 1. Por lo tanto, queda 1 sobre coseno cuadrado de x. También podemos aplicar una equivalencia y decir que la derivada de la tangente es la secante cuadrado de x. De esta manera agregamos una regla más para la derivación. Función elevada a otra función. Para poder simplificar esta expresión, aplicamos logaritmo al primer miembro y logaritmo al segundo. Entonces se transforma el primer miembro en un logaritmo y el segundo miembro en un producto. Podemos derivar miembro a miembro y de esa manera queda el logaritmo de y derivado es 1 sobre y. Pero como y es una función, tenemos que agregar la derivada de y, aplicando regla de la cadena. Y para el segundo miembro, como es un producto, tenemos que hacer la derivada del primer factor, que es g' de x, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor por el segundo factor derivado. La derivada del logaritmo de una función es 1 sobre la función, y como también acá tenemos que aplicar regla de la cadena, tenemos que multiplicarlo por la derivada de la función. De esta manera despejamos la derivada de y queda toda la expresión anterior multiplicada por la función original, f de x elevado a la g de x. De esta manera queda que la función f de x elevado a la g de x tiene esta derivada. Ya en este caso, a diferencia de los casos anteriores, que las expresiones se reducían o simplificaban, en este caso tal vez hasta se haga más complejo tener que resolver este tipo de derivadas. De esta manera se llega a la construcción
de la tabla de derivadas. Si bien no están algunas demostraciones de todas las que están acá, pero por lo menos la de las principales, sin tener en cuenta las reglas de derivación que vienen en la siguiente imagen. Estas solo son la de funciones. Y las reglas de derivación, vemos la expresión de una suma algebraica, un producto, un cociente de funciones, función de función y una función elevado a otra función, con sus respectivas derivadas, o métodos de derivación, mejor dicho.